Diga a cada uno de nuestros hermanos que están ahí conectándose. Vamos a tocar un tema, hermanos. Antes de comenzar con el tema, vamos a contestar una pregunta en el cual hemos estado hablando hace 2 semanas. Hablamos de la confiabilidad de la Biblia. Vamos a hablar sobre una pregunta sobre la Biblia también, y vamos a adentrarnos un tema de una comparación con un libro que, bueno, se dice que es el más correcto que la Biblia. Entonces vamos a estar tocando estos puntos importantes para que usted tenga más confianza todavía en nuestra palabra de Dios que tenemos a la mano. Entonces confíe en ella, medite en ella, y bueno, vamos a ponerla en práctica con toda nuestra confianza de que es palabra de nuestro Dios. Un saludo a nuestro hermano César Galván. Dios le bendiga a mi hermano, nuestra hermana Juanita Palacios, que están conectados. Y bueno, un abrazo también a la distancia. Vamos a adentrarnos con esta pregunta: si hay diferencia entre la Biblia judía y la Biblia cristiana. Bueno, la Biblia cristiana contiene tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es que mencionamos esto porque algunas personas dicen que la Biblia judía es la Biblia cristiana sin el Nuevo Testamento. ¿Será cierto eso? Bueno, a la Biblia judía casi siempre se le denomina también la Torá. Y estrictamente hablando, la Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, pero en un sentido más amplio. La Torá incluye toda la ley y la tradición de los judíos. Los judíos contemporáneos no consideran que ellos tengan un Antiguo Testamento. Lo que los cristianos denominamos o denominan Antiguo Testamento es lo que los judíos llaman la Torá escrita o la Tanaj. Y los cristianos se refieren a la Torá escrita como la Biblia hebrea. Así que la Biblia hebrea contiene el mismo texto que nuestro Antiguo Testamento, pero en un orden un poco diferente. Fíjese, la Biblia hebrea termina con los libros históricos de Esdras, Nehemías y Crónicas. Y el Antiguo Testamento cristiano, nuestra Biblia, termina con las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías. Y es importante mencionar que Jesús leyó y enseñó la Torá escrita, o Biblia hebrea. Pero en aquel tiempo los líderes religiosos también citaban la Torá oral. Los fariseos del tiempo de Jesús creían que la Torá oral contenía las instrucciones no escritas dadas por Dios a Moisés para ayudar al pueblo a entender las leyes y los reglamentos y para saber cómo interpretar y aplicar estos textos. Esas tradiciones se iban pasando oralmente de una generación a otra. Y los fariseos enseñaban que la Torá oral llevaba la misma autoridad que la Torá escrita. Pero, fíjese, en Marcos capítulo 7 tenemos un encuentro entre Jesús y los fariseos acerca de la Torá oral. Fíjese lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Muy bien, gracias hermano. Fíjese lo que dijo Jesús: porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres, la Torá oral. Bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición, la Torá oral. Jesús no necesariamente condenó todos los aspectos de la ley oral, pero sí puso en claro que las escrituras inspiradas por Dios, ley escrita, dictaban la pauta para la ley oral y que las escrituras tienen preeminencia sobre esa ley oral. Bueno, para el año 200 de nuestra era, la Torá oral se escribió en documentos llamados la Mishnah, y algunos rabinos de gran prestigio fueron añadiendo comentarios adicionales que elaboraban puntos de la Torá oral o la Mishnah, y esos comentarios se conocen como Gemera y se escribieron y completaron antes del año 500. Fíjese, Gemera y Mishnah son los componentes del Talmud, y el Talmud
Trata temas tan diversos como leyes agrícolas, leyes financieras, asuntos de matrimonio, divorcios, contratos, leyes sobre pureza ritual, impureza, sacrificios y el templo. El día de hoy, el Talmud contiene más de 6,000 páginas y referencias y es producto de la contribución de más de 200 eruditos o maestros. Así que, de manera que la Biblia judía es más compleja y extensa que la Biblia cristiana, pero sí se reduce al enfoque de la Biblia judía solamente a la Torá escrita. Nuestro Antiguo Testamento es equivalente a la Biblia judía o hebrea. Así que ahí quedó la respuesta a esa pregunta. Y bueno, nos vamos a adentrar, hermano y amigo, a este tema que hemos preparado para esta primera hora, estos minutos que nos quedan, nos restan de esta hora, para hablar, hermanos, de un libro que se dice ser el más correcto que la Biblia. Y tocamos este punto, hermanos, no por estar ahí contendiendo, ¿verdad?, con estas personas, estos amigos, nada más por contender, sino que cuando tenemos que defender lo que es la palabra de nuestro Dios, y sabemos que la Biblia es palabra de Dios, es la más correcta, no necesitamos otro libro para acudir a él, y bueno, vamos a meditar en ello. Bueno, saludos también a nuestro hermano Antonio González, a nuestro hermano José Luis Puma y a nuestro hermano Raúl Ávila, a quien le mandamos un fuerte abrazo y saludos. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Y bueno, les mencionábamos acerca de este libro. Fíjese, estuvimos hablando en temas pasados acerca de la confiabilidad de la Biblia y dimos muchas razones el por cual usted puede estar seguro de que es palabra de Dios. Pero en esta ocasión quiero que veamos algunas cosas en comparación con otro libro que se dice que es más correcto que la Biblia. ¿Qué libro es este? Bueno, el libro del Mormón. Y aquí preguntamos nosotros, ¿son comprobables los hechos que son mencionados en ambos libros? Fíjese, una comparación entre la Biblia y este libro del Mormón, para que veamos cuál es más exactamente, o no más exactamente, sino realmente qué libro es de Dios. Porque hay muchas cosas que considerar para que estemos confiados realmente de que lo que tenemos es mensaje de nuestro Dios. Y bueno, para iniciar este tema, déjeme decirle algo acerca de los mormones. Porque la iglesia mormona, quien se hacen llamar la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, quien tiene su sede allá en Salt Lake City, allá en Utah, bueno, además de que es importante mencionar su fundador, para ir entendiendo acerca de unas planchas de oro sepultadas en una colina allá en lo que ahora es el estado de Nueva York. Fíjese que estas fueron reveladas allá por el año en 1827 a José Smith por un ángel llamado Moroni. Yo sé que usted conoce de esto, pero aquí la pregunta, ¿qué contenían estas planchas? Bueno, supuestamente tenían grabadas en ellas escritos antiguos. ¿Qué hizo este personaje llamado Smith con ellas? Bueno, se cuenta que primero las desenterró, luego las tradujo y después las publicó como el Libro de Mormón allá por el año de 1830. En este punto es importante mencionar que aunque ellos mencionan que el Libro del Mormón es más correcto que la Biblia, no basan solo sus creencias en este libro. No, tienen otros escritos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues dicen que Smith también afirmó haber tenido un encuentro con Jesús en el cual éste le reveló muchas cosas. Y estas revelaciones fueron publicadas en Doctrinas y Convenios. Ahora, los relatos de la interacción de Smith con Jesús y su historia del descubrimiento de las planchas de oro se encuentran en un tercer libro llamado La Perla de Gran Precio. Bueno, estos tres documentos, junto con la Biblia, forman la base de las creencias
y revelaciones continuas de los mormones. Sin embargo, la postura oficial del mormonismo es considerar al libro del Mormón como el libro de escritura más correcto. Fíjese, el más correcto. ¿Será cierto eso? Bueno, pues, en base a eso, vamos a considerar varias cositas, varias cosas de él y de la Biblia. Fíjese, el libro del Mormón dice que contiene la historia verdadera y exacta de América. Déjeme decirle, cuando no hay ningún indicio de rastros de los eventos que ocurrieron. No hay nada. No hay lugar geográfico exacto, no hay nada de evidencia. Ni siquiera hay mapas en el libro. ¿Por qué? Bueno, porque nunca existieron esos lugares ni eventos. Pero en cambio, fíjese, en los relatos bíblicos, por ejemplo, hoy en día, todavía nosotros podemos encontrar judíos. Los vemos en países que han ido al exilio, como en la tierra de Israel, y todas las civilizaciones en torno a Palestina, bueno, han sido ubicadas por la arqueología y la historia. Pero de los pueblos mencionados en el libro del Mormón, como los nefitas, como los lamanitas, no hay nada. Supuestamente, uno de estos pueblos destruyó completamente al otro en una gran matanza allá en el monte Cumora. Pero restos de ellos, nada, ni cómo vivían, ni sus lugares. Fíjese, solo hay un lugar al que ellos reconocen como sitio histórico antiguo y oficial. Esto es en el norte del estado de Nueva York, donde se encuentra el monte Cumora, que es el sitio tradicional donde se llevaron las grandes batallas, y lo posee pues la iglesia mormona. Así que, amigo y hermano, mencionamos esto porque la arqueología y la geografía coinciden con el relato bíblico y el de ellos no. Por ejemplo, usted puede hoy en día, bueno, algunos que pueden ir tienen la bendición de ir para aquellas tierras, qué bueno, pero nosotros que no hemos podido ir, no hemos tenido esa grande bendición, pero que tenemos ahí alguna computadora, ahí tenemos internet, podemos buscar Monte Hermón, podemos buscar Mar Muerto, Mar de Galilea, el río Jordán, y los encontramos. Son los mismos nombres que se utilizaron en la Biblia hace 3500 años y los seguimos encontrando en la actualidad. Bueno, estos sitios son tal como los menciona la Biblia y todo concuerda. Hay gran cantidades de detalles y encontramos mapas en nuestras Biblias. En cambio, en el libro del Mormón no hay ninguna ubicación, ningún sitio concreto. ¿Por qué? Porque ningún sitio se encuentra, porque no hay ningún sitio terrenal. ¿La razón? Bueno, la razón es obvia, porque no ocurrieron nunca estos eventos en la tierra. Ahora, se dice que los nefitas y los jareditas, estos pueblos que menciona ahí ese libro, ellos procesaban el mineral en bruto y trabajaban con gran cantidad de metales. Hay varios libros de ellos como lo mencionan, como el primer libro de Nefí. Por eso, estos pueblos dicen, para esa época, que tenían armaduras y armas de metal, de monedas, placas de metal en que escribían. Pero en uno de sus libros, en el Amán 13:15, ellos afirman que muchos libros y escritos que fueron conservados por los nefitas. O sea que estos pueblos conocían la escritura y tenían muchos registros. Pero déjeme decirle que un pueblo con escritura deja registros. Y si este pueblo no dejó ningún registro, no se ha encontrado nada, ¿por qué será? Porque realmente nunca existió. Y la idea de que pudo existir un pueblo que duró 1000 años, que de hecho sabía escribir, que no dejó ni un rastro, no dejó nada, esto no puede ser posible, ¿verdad? Ahora,
como ya mencionamos en el estudio pasado en cuanto a la confiabilidad de la Biblia, pero tocamos acerca del Nuevo Testamento en cuanto a esa confiabilidad textual. Bueno, mencionamos que hay casi 25,000 manuscritos o fragmentos de manuscritos del Nuevo Testamento en bibliotecas y universidades del mundo, y usted las puede encontrar. Lo más antiguo que se ha encontrado hasta ahora es un fragmento del Evangelio de Juan que se encuentra en la biblioteca John Rylands allá en Inglaterra. Ahí está. Y la cual se ha fechado en aproximadamente 50 años después que el apóstol Juan escribió el original. Fíjese, con esto podemos estar seguros de lo que fue escrito inicialmente es igual a lo que tenemos hoy en día. Con esto a considerar, hermano y amigo, que lo que nos dice el Libro del Mormón, nada es confiable en cuanto a arqueología, a geografía. Imagínense en su teología, que es el punto que quiero que considere, porque su teología no es la que enseña el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, la Biblia. Por ejemplo, mire, la Iglesia Mormona enseña que hay 3 dioses separados, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no solo un Dios en 3 personas, como lo enseña la Biblia, como nos dice Marcos capítulo 28, en el versículo 19, que le va a dar lectura nuestro hermano Timoteo. Fíjese, Marcos capítulo 28, no, perdón, es Mateo 28, sí, me acordé, Marcos llega hasta el 16. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces mencionamos esto porque para ellos hay 3 dioses separados, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no solo un Dios en 3 personas, como lo enseña la Biblia. Segundo, Dios, el Padre, fue alguna vez, fíjese, para ellos, Dios el Padre fue alguna vez un ser humano, y hoy tiene carne y hueso, más bien que ser un espíritu, como lo enseña Juan capítulo 4, versículo 24, que nos menciona nuestro Señor Jesucristo, que dice ahí Juan 4, 24, hermano. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese, Dios es espíritu, y ellos dicen que el Padre fue alguna vez un ser humano y hoy tiene carne y hueso, más que ser un espíritu, como lo menciona ahí Juan 4:24. Otro punto que tocan ellos es que los humanos, fíjese, los humanos están destinados a evolucionar hasta la divinidad. Fíjese, el refrán del Mormón dice, como el hombre es, Dios fue, y como Dios es, el hombre podrá ser. ¿Se fija? La Biblia enseña que seremos transformados a la semejanza de Dios, pero no que evolucionaremos hacia la divinidad. Efesios 4, 23 al 24 nos dice algo de esto. Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, entonces no vamos a ser transformados a la semejanza de Dios, pero no vamos a evolucionar hacia la divinidad. Como lo que mencionan ellos, como el hombre es, Dios fue, y como Dios es, el hombre podrá ser. Pues no es así. Otra enseñanza es que las obras son la base de la salvación y determinan qué clase de posición y lugar vamos a tener en el cielo, en lugar de ser justificados por gracia, por medio de la fe en Jesús, que nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 8. Y yo le voy a dar lectura a Romanos 3. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese, en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 27 y 28, ¿qué nos dice, hermano? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál de las obras?
no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien, entonces mencionábamos esto porque las obras para ellos, dice, son la base de la salvación y determinan qué clase de posición y lugar vamos a tener en el cielo en lugar de ser justificados por gracia por medio de la fe en Jesús. Otro punto también a considerar que ellos manejan es que las escrituras no son la revelación final de Dios. Fíjese, más bien los líderes mormones reciben revelaciones continuas que son iguales e incluso sobrepasan a las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la Biblia enseña que las escrituras son la revelación inspirada de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Veamos qué nos dice. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, se fija que las escrituras para ellos no son la revelación final de Dios, más bien estos líderes mormones reciben revelaciones continuas que son iguales e incluso sobrepasan a estas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ya leyó lo que nos enseña la palabra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que estas escrituras son la revelación inspirada de Dios. Así que, hermano y amigo, el libro del Mormón y los otros escritos de la iglesia mormona difieren significativamente de la Biblia. Mire, considere también esto, que en cuanto a la iglesia, ellos dicen que la iglesia desapareció por unos 1200 años y que José Smith la restauró. Cuando la Biblia dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí preguntamos, ¿Cristo falló? ¿Su iglesia se destruyó? ¿No se predicó el evangelio y nadie podía ser salvo por 1200 años? Fíjese, mediten esto. Así que esta enseñanza está totalmente fuera de lo que enseña la Biblia, porque la iglesia es el reino. Misma cabeza, se establecieron el mismo día, los mismos requisitos de entrada, está la cena del Señor en el reino y está en la iglesia, etcétera. Pero el reino es eterno, como lo enseña la Escritura, Lucas 1:33. Si la iglesia es el reino y el reino es eterno, preguntamos, ¿cómo puede la iglesia desaparecer, como ellos dicen? ¿José Smith la restauró? Bueno, la iglesia mormona es completamente distinta a la iglesia del Nuevo Testamento. En doctrina, en culto, en organización, el gobierno de la iglesia, pues el mormonismo tiene jerarquía muy semejante a la del catolicismo. Tiene presidente, como el país de México, tiene profetas, tiene apóstoles, tiene concilio de los 70, como los judíos, tienen patriarcas, como en el tiempo de Abraham, sacerdocio basado en el Antiguo Testamento, élderes. Fíjese, los muchachos mormones que tocan puertas se les llaman élderes, que son ancianos. Imagínense, esa es la organización de ellos. Bueno, hermano y amigo, el mormonismo, así tajantemente, blasfema contra Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjese, niegan que Jesús nació de una virgen. Según el Diario de Discursos, en su tomo 1, en la página 51, dice: recuerde desde este tiempo en adelante y para siempre que Jesucristo no era engendrado por el Espíritu Santo. Y en el tomo 8, página 115 del Diario de Discursos, dice: el nacimiento del Salvador era tan natural como lo son los nacimientos de nuestros hijos. Bueno, según esto, pues María tuvo que tener otro marido aparte de José. ¿Se fijan lo que ellos enseñan? Y también enseñan que Jesús se casaba con las dos Marías, Marta, María Magdalena.
en su diario de discursos, toma 3, página 247. Y dicen también que su sangre no era eficaz para limpiar algunos pecados. Y por eso es necesario derramar la sangre de ciertos pecadores. En el diario de discurso, tomo 4, en la página 219 y 220 lo mencionan. Así que, hermano y amigo, el libro del Mormón contradice completamente la Biblia. Sí, mire, ellos mencionan en sus libros, allá en primer libro de Nefi, allá en el capítulo 19, versículo 10, y otro libro que mencionan esto: 3 días de tinieblas cuando Jesús murió. Cuando Mateo 27:45 dice que desde la 6ª hora hasta la hora 9 hubo tinieblas, no 3 días de tinieblas, cuando Jesús murió. También dicen en Alma 7:10 que nacerá de María en Jerusalén, cuando Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6 enseña que es en Belén, que fue en Belén. Fíjese, más todavía, es que en primer libro de Nefi, capítulo 4, versículo 15, dice: ley de Moisés grabada en planchas de bronce, cuando en Éxodo 34:1 dice que fue en piedra. ¿Se fija cómo contradicen? Otra más es que en segunda de Nefi 2, del 22 al 25, dicen que Adán y Eva tuvieron que pecar para poder tener hijos, para ser felices. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgadla. ¿Se fijan cómo su libro contradice la Biblia? Hermano y amigo, también las profecías bíblicas son mal aplicadas para apoyar el libro del Mormón. Sí, una de ellas, como la de Génesis 49, no lo vamos a leer, pero fíjense, porque son muchos versículos, nada más se los menciono. Génesis 49, del versículo 22 al 26, ellos dicen que las bendiciones de José se realizó en las Américas, pero en realidad este texto se cumplió en Josué capítulo 17, versículo 13 al 18. Y otro de ellos es el de Juan capítulo 10, versículo 16. Dicen que las otras ovejas son los nefitas, las tribus perdidas de Israel. Pero Jesús obviamente habla de los gentiles que oirán el evangelio. De eso es. Su ministerio personal era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así pudiéramos seguirle mencionando más cosas. Pero, hermano y amigo, la Escritura dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mire, va a leerlo nuestro hermano Timoteo, lo que dice claramente y tajantemente. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Se fija? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado, y es por eso que te animamos a leer solamente la Biblia como el único libro autorizado por Dios, su única revelación, porque la Biblia realmente no tiene rival. Fíjese lo que nos dice estas hermosas palabras el Salmo capítulo 12, versículo 6. Salmo 12:6 nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Se fija, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La Biblia, hermanos, no tiene rival. No hay ningún otro libro. La palabra de Dios nos enseña a los hombres, fíjese, cómo ser realmente hijos de Dios. No hay ningún libro que enseñe esto, que lo haga. No, ningún libro puede igualarse a la Biblia, porque los principios que nos enseñan, que provienen de Dios, son inigualables. Su contenido,
Su contenido es inigualable. Es el único libro que te prepara en esta vida de pruebas y te capacita para la venidera. No hay ningún otro libro. Por eso te pregunto, ¿quieres tú conocer de él? ¿Quieres saber de esas 773.746 palabras? ¿Quieres saber de esos 31.102 versículos? ¿De esos 1.189 capítulos? Eso es la Biblia. Mira lo que es la Biblia. En Jeremías capítulo 23, versículo 29, nos enseña que es el martillo de Dios y que es el fuego de Dios. Jeremías 23, 29 nos dice: Jeremías 23, 29 dice: No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Muy bien, ahí tenemos. La Biblia es el martillo de Dios, es el fuego de Dios. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 17, nos enseña que es la espada del Espíritu. Mire, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, fíjese, la espada del Espíritu. Hebreos 4:12, que aquí lo tengo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es como una espada de dos filos. Pero en Lucas capítulo 8, en el versículo 11, nos enseña que la Biblia es la semilla de Dios. Lucas 8:11 dice: Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Muy bien, se fija, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos enseña la palabra de nuestro Dios, la Biblia, que es la inspiración de Dios, que ya le hemos dado lectura, pero nuevamente le va a dar lectura a nuestro hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, y fíjese, en el Salmo 119, 105, nos enseña la escritura que la Biblia es la lámpara del hombre para guiar sus pasos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, en Juan capítulo 17, 17 nos enseña la verdad de Dios. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17, nos enseña la Biblia que es la verdad de Dios. Mire lo que dice. 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, y mire, aquí tengo 1 de Pedro 2:2, que nos dice que es la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo que es la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, y muchas cosas más. Ahora, la importancia de ella, de la palabra de nuestro Dios, es que es importante porque los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios por medio del Evangelio de Cristo. Mire, Juan capítulo 1, versículo 12, y ahorita leemos 1 de Corintios 4:15. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, y 1 de Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Muy bien, entonces le digo por qué es importante la palabra de nuestro Dios. Es importante porque los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios mismo por medio del Evangelio de Cristo. Somos engendrados a través de la palabra incorruptible, la cual oímos, creemos y obedecemos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Somos engendrados como hijos cuando nacemos
de nuevo en el bautismo. Mire, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, fíjese, entonces, es de mucha importancia la palabra de nuestro Dios. Pero mire, le quiero decir otras razones que ya hemos mencionado, pero se las voy a recordar en cuanto a las razones por las que el ser humano debe de estudiar la Biblia. Y bueno, mandamos también un saludo a nuestro hermano Santiago Hernández, Dios le bendiga, y a nuestro hermano Jesús Pizaña también. Bendiciones para nuestros hermanos que también están conectados en este programa. Mire, razones por las cuales el ser humano debe de estudiar la Biblia es porque Él tiene el poder para salvar nuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 21, nos lo enseña. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien, nuestro hermano va a buscar Jeremías 15:16, mientras le leo yo Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, donde nos enseña que la Biblia tiene el poder para hacernos sabios e inteligentes. Dice: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenía la ley, tenía los mandamientos de Dios, que hoy en día nosotros también tenemos en el Nuevo Testamento los mandamientos de nuestro Dios, los cuales nos hacen sabios, nos hacen inteligentes, porque es la sabiduría de nuestro Dios. Fíjese, Jeremías 15:16 nos dice que la Biblia puede traer felicidad a nuestra vida. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Fíjese, ¿quiere estar usted feliz? Lea la Biblia, le va a traer felicidad a su vida, pero léala. Verá, si quiere estar alegre, ahí va a tener toda la felicidad, porque son los que nos alegran. La palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, todos son justos. Dice ahí en el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, en el Salmo 19:8, también: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia puede iluminar nuestro andar. Mire el 119:105 que ya habíamos leído, pero lo va a volver a leer nuestro hermano, para que vea que la Biblia puede iluminar nuestro andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, mientras busca nuestro hermano Ezequiel capítulo 2, versículo 8 y 9, para mencionarle esto acerca de la Biblia que nos alimenta adecuadamente, en Ezequiel capítulo 2, versículo 8 y 9. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Muy bien, fíjese, ahorita va a buscar nuestro hermano Jeremías 15:16, mientras le leo Hebreos capítulo 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ir, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire lo que nos dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. También podemos leer 1 Pedro 2:2. Estos textos nos enseñan que la Biblia nos alimenta adecuadamente. Fíjese, más cosas, el por qué el ser humano debe de leer la Biblia. Porque la Biblia nos dice allá en Hechos 20:32 que la Biblia nos sobreedifica y nos da herencia entre los santificados. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, entonces también la Biblia tiene el poder, allá en Salmo 119:11 nos lo menciona, que la Biblia tiene poder para ayudarnos a no pecar contra nuestro Dios. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese, ahí en el versículo 9 de ese mismo Salmo, ahí podemos encontrar que la Biblia tiene el poder también para limpiar nuestros caminos del mal. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Muy bien, se fija, el poder para poder limpiar nuestros caminos del mal lo encontramos solamente en este libro precioso que es la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Y la Biblia tiene el poder, como nos enseña en Mateo 4:4, de ayudarnos para poder vencer al enemigo. Mateo 4:4 nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, y el versículo 7 y 10. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos enseña la palabra de nuestro Dios, la Biblia, que nos ayuda a estar siempre preparados para presentar defensa. Mire lo que nos dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia y ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, entonces en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que la Biblia tiene el poder para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, la Biblia, hermanos y amigos, es la verdad de Dios. Tenemos que tener esa seguridad. Mire lo que nos dice Juan capítulo 17:17. Y ahorita le leemos los Salmos 19 y 119. Juan 17:17 nos dice: Respondiendo Jesús dijo, no son los 10. Es Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, y ahorita el Salmo 119, 160. Voy a leer el Salmo 19, 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien, entonces la Biblia es la verdad de Dios. Y esta Biblia, la Biblia, permanecerá para siempre. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Y ahorita le leemos 1 de Pedro 1:23 al 25. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, mire lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 23 al 25.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, entonces, fíjese, hermano y amigo, la Biblia permanecerá para siempre, pero otras razones por la cual el ser humano debe de leer la Biblia es porque ella solamente nos habla de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39 y 46 y 47, mire lo que nos dice. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y el 46 y 47, hermano? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muy bien, entonces vemos ahí que la Biblia nos habla de Jesús, pero también la Biblia nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos. Mire, de dónde venimos en Génesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 2 nos enseña, pero 1:26, mire lo que nos dice, y ahorita yo leo Primera de Tesalonicenses 4. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí nos dice, nos enseña la palabra de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué más? Nos dice muchas cosas, hermanos, pero ya con el tiempo ya se nos está acabando. Última mención es que la Biblia es el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Jesucristo. En Hechos capítulo 10, versículo 36, mire lo que nos enseña. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Se fija, es el mensaje de Dios que nos ha enviado por medio de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña lo que es el pecado y nos advierte de las consecuencias si lo practicamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que creo que será el último texto que estaremos leyendo en esta hora. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también en la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien, entonces fíjese todo lo que nos enseña la Biblia. ¿Por qué podemos nosotros o tenemos que ir a ella? ¿Por qué el ser humano tiene que leerla, tiene que estudiarla? Porque mire todo lo que nos enseña, nos muestra el camino correcto para ir al cielo, el plan de salvación que está en el Nuevo Testamento, nos ayuda a refutar las falsas doctrinas. La Biblia también nos ayuda en nuestros momentos más difíciles. Entonces, dígame si esto no le anima a ir a este libro santo, al que es la palabra de nuestro Dios. Confíe totalmente en que la Escritura, la Biblia que tiene ahí en su mano, es el mensaje de parte de nuestro Dios. El único libro correcto, el único que nos habla de nuestro Dios. Así que tengamos confianza en la Biblia. Un saludo antes de despedirnos en esta hora, nuestro hermano Luis Tobar. Dios le bendiga juntamente con su familia. Bendiciones para todos aquellos hermanos también que estuvieron ahí conectados. Y bueno, vamos a ir a un corte en Facebook. No se vaya, vamos a continuar en la última media hora. Nuestro hermano Timoteo Francisco compartirá el mensaje. Y vamos a ir en el 1140 de AM, Radio Esperanza.
Vamos a ir a un corte, vamos a regresar para estos media hora final. Dios les bendiga.